No, no, no. Caramba. ¿No pasa? A la siguiente. Creo que se puede poner presente. Los tres puntitos, ¿no? ¿Tres puntitos acá? Póngale presentación. Presentar. Ya, presentar. Ya está. Muy bien, qué chévere. Muy bien. Gracias. Listo, jóvenes. Entonces, miren, en este primer aporte, ustedes se dan cuenta, dice reseña histórica, la medicina legal ha tenido pues un apogeo, igual que todas las especialidades, desde que comenzó la medicina formal hasta nuestros días. Incluso desde la medicina antigua, ¿no? De la edad antigua. Entonces, ha ido evolucionando la medicina legal. Por ejemplo, a ver, un hito en la medicina legal. Cuando alguien cometía un error, ustedes han escuchado hablar de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, decía, ¿no es cierto? Entonces, desde allí ha venido una serie de cambios en la medicina. Por ejemplo, algo importante. Estamos atendiendo un parto. Nace el producto de la concepción sin signos vitales. Entonces vienen las preguntas, ¿no? ¿Nació muerto? ¿Murió después del parto? ¿Cómo murió? ¿Cómo sabemos si respiró o no respiró? ¿Qué pasa en los pulmones? Muy bien. Los pulmones ustedes saben que están ocupados por el líquido, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando nacen, en la primera respiración, se llenan de aire. Intercambian ese líquido y se llenan de aire. ¿Cómo usted podría saber que respiraron aire o no? Porque si no, los pulmones siguen con líquido, se nos queda muerto y tipo que... ¿Qué dice? ¿Usted? ¿Qué dice? ¿Cómo nos damos cuenta? El color, la consistencia. ¿Se recuerdan las características macroscópicas de los pulmones? El tamaño, la consistencia, ¿qué más? El color, el peso, ¿qué más? El contenido, ¿sí? Podríamos hacer un corte histológico, llevarlo al laboratorio para que el patólogo vea si son pulmones que han respirado o no. Otra forma, no tenemos patólogo, dicho sea de paso acá en Cusco. Al ojo. No funciona nada al ojo. Bueno, puede ser con conocimiento, ¿no? Al ojo con conocimiento. No así a lo que salga, pues. Yo creo, y así no funciona. Haz un análisis y preguntas. Los pulmones cuando respiran aire, si tú los pones en agua, flotan. Si no respiraron aire, se precipitan al fondo. Eso se llama la prueba de la dosimasia pulmonar. Y para eso hay que sacar todo. Sacamos los pulmoncitos y los sumergimos en agua y le tomamos foto. Ese bebé había nacido vivo, ha respirado aire. Un casito en pandemia, en la localidad de Anta. Una mamá que no quería que su bebé estaba gestando y estaba en problemas con el esposo, con la pareja. Y entonces, en la mañana se despierta con dolores y van al trabajo. Y 11 de la mañana dicen, ¿sabes qué? Me siento mal, me voy a la casa. En el campo camina. Se va caminando y el hombre sigue trabajando y ella en el trayecto se le viene el bebito. Con su cordón, ¿no? Llorando el bebé. Y entonces la señora, que era jovencita, dicho sea de paso, tenía 21 años, en su desesperación porque se calme, y como tenía el cordón ahí, tracciona, arranca el cordón. El bebé sigue llorando. ¿Y qué hace la señora? En la ribera del río estaba, introduce arena en su boquita. El bebé la taponea la nariz y la boca con arena. Y luego lo mete en la bolsa. Llega a su casa, se mete a su cuarto,
estaba la placenta adentro, seguía sangrando. Entonces el esposo viene 6 de la tarde del trabajo y le dice, ¿cómo estás? Si son los varones, ¿no? Sí, preocupado. Sí, ¿cómo estás? Le dice, ¿no? Y dice, me duele, le dice. Tranquila. Y entonces, eran las 12 de la noche y la señora comienza a sangrar más. Y el esposo dice, ya vamos, te voy a llevar al centro de salud. Y ustedes saben que los documentos siempre los meten en una bolsita, en su bolsita de mercado que jalan para todas las señoras. Y al buscar la bolsa, jala y cae un bebito ahí. Y entonces la señora dice, no habla nada, no quiere decir nada. Y el hombre dice, pero si bebito, y entonces le avisa a la policía. La lleva a su esposa para que le hagan la extracción de la placenta y le avisa a la policía que el bebito estaba muerto. Y la chica dice, es que yo estaba parto y se me ha caído y por eso está manchado con arena. Y nos llevan, en pandemia pues nos llevaban para todos lados en la camioneta. Llegamos al lugar, examinamos al bebé y encontramos, es una asfixia por sofocación interna. ¿Me entendieron? Entonces, cuando hicimos la necropsia, sacamos los pulmoncitos y sí había respirado aire. Y alguna de las familias de la señora decía, es que ha nacido muertito. Es un problema del derecho. Si nació muertito, no hay problema. Pero si nació vivo y le hicieron eso, entonces ya hay responsabilidad de esa mujer, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro trabajo. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, a través de la historia, ha habido diferentes cambios, por ejemplo, en Egipto, en Babilonia, en Roma. Eso lo van a revisar ustedes. Esa va a ser su primera tarea. La historia de la medicina legal en el mundo y en el Perú. ¿Ya? La historia de la medicina en el mundo y en el Perú. ¿Ya? Entonces van a hacer una especie de monografía, algo así. Les va a dar tiempo, no se preocupen. ¿Ya? Quiero que lo hagan bien. ¿Estamos de acuerdo? Por grupos. Por afinidad. ¿Ya? Por afinidad. Mejor trabajan que por afinidad. O les hago por lista. Afinidad. No, afinidad. Por afinidad es mejor, ¿no? Porque así conversan mejor, se entiende mejor. Por grupos no, porque si no... ¿Nada? Nada, pues. Ay, yo no sé. Aquí ya cerraron. A ver, siguiente dice. Ahí está. Ya. Entonces, jóvenes, ya para dejar en claro, medicina, tenemos un caso donde vemos el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. La medicina, ¿qué va a hacer? Va a responder a las necesidades de la administración de justicia. Hay linderos legales, hay preguntas que se plantean. Ven, el juez, el fiscal, el policía, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Con qué le hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Esas preguntas las plantea la criminalística. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Por qué no? El por qué no. El por qué lo responde la criminología. ¿Ya? Entonces, ¿qué te pregunta la criminalística? Vamos. Rápido. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, ¿por qué no? Peor lo hace, ¿no? A propósito lo hace. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde? Digamos que te fuiste con tu flaca o tu flaco. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Ya? Mira, viene una señora, le pegó a su esposo, dice, ¿dónde pasó? En mi casa. ¿A qué hora pasó? A las 10 de la noche. Tal fecha. ¿Con qué te pegó? Me dio de puñetes, me jaló mi cabello, me mordió. ¿Ya? El por qué no nos importa como peritos. ¿Por qué? Porque eso es... Porque una persona puede ser, mira, por ejemplo, acá nuestro compañero todo tranquilo, estudiante de medicina,
¿Por qué podría agredir a una persona? ¿Por qué el doctorcito, así todo chévere, alegre, juguetón, podría llegar a agredir a una persona? Podría llegar a violar a una persona. ¿Por qué? Ese por qué tiene toda una historia de vida. Eso lo va a determinar la criminología. Dime, hija, dime, perdón, hermano. ¿No? Ya, perdón. Ya, jóvenes, entonces, cuando hay esos linderos legales, cuando necesitamos responder, entonces viene la medicina a responder esas preguntas. ¿Ya? Entonces, el médico o el profesional de la salud que tiene esos conocimientos médicos va a fungir como perito. Entonces la pregunta es, ¿qué es el perito? He hablado de peritajes al principio. ¿Qué es el perito? ¿Qué dice? Es un experto. ¿Qué más? Tiene integridad. ¿Qué más? Tiene conocimiento. ¿Qué más? Ética. ¿Qué más? ¿Qué más? Integridad, ya. ¿Qué es ser un perito? Es un experto, es una persona que conoce, es un experto que está comprometido con la administración de justicia. ¿Qué más? ¿Qué más, joven? ¿Cualquiera puede ser perito? No. Tiene que estar acreditado. ¿Ya? Tiene que estar acreditado. Algunos dirán, tiene que ser profesional, pero no siempre hay peritos profesionales. Por ejemplo, en la policía tenemos peritos que son técnicos, pero están acreditados. Y a veces he ido a juicios donde llaman a una persona que tenga un oficio, por ejemplo, a un panadero, porque en cierto horno quemaron los huesos de una persona, para que nos diga cómo funcionaba ese horno. Entonces, no necesariamente puede ser un profesional. Un perito no necesariamente puede ser un profesional. Puede ser un técnico, puede ser una persona que maneje un oficio, incluso puede ser un artista. ¿Ya, jóvenes? Entonces, puede haber peritos en todas las profesiones. A ver, profesiones. Ingeniero. Perito, ingeniero. Perito. No, docente no. Abogado no, porque el abogado se encarga de eso. Vamos. Contador, muy bien. Perito contable. ¿Has visto? En los libros de contabilidad, ahí esconden, ¿no es cierto? Esconden lo que malamente. A ver. Médico que ya vivo, ¿no? ¿Ah? Policía. Ya. Ya, economista. Ya. Mecánico, muy bien. Minero. Arquitecto. Ahí le han quitado su palabra. ¿Para qué le quitas, bebé? Vamos. Ya dijo economía, no vale repetir. ¿Ah? No, enfermero no. Un chef puede ser. Un químico. Trabaja en medicina legal, químicos farmacéuticos que trabajan como químicos forenses. Un biólogo, trabajan biólogos con nosotros. Un ingeniero de sistemas. Tú sabes que en tu celular, acá está la evidencia de con quién conversaste, qué borraste, a qué hora, qué mandaste, qué no mandaste. ¿Cierto? Un psicólogo, hay psicólogos con nosotros. ¿Qué más? Les estoy diciendo, ¿ah? Puede ser. No sé. Un piloto puede ser. Un terapeuta puede ser. Un agrónomo puede ser. Psiquiatra, hay psiquiatría forense, jóvenes. Acá en medicina legal tenemos un psiquiatra. Solo un psiquiatra, imagínate. Rápido. Biólogo, ya está, ya dijo. Vamos. Informático. Ya me decía. Metalero de la música metálica, rojo metálico. Entonces, patólogo, hay patólogos jóvenes. Todas las muestras que retiro del cadáver van al patólogo y el patólogo va a pronunciar. Un farmacéutico, ¿qué más? ¿Tu nombre cuál es? José. ¿Y usted su nombre? Sebastián. ¿Otro? Bombero, muy bien. Todas las posibles profesiones jóvenes. ¿Por qué dijo
no un docente y no un enfermero. Porque el trabajo de la enfermera es auxiliar al médico, ¿cierto? Por ejemplo, en medicina legal no trabajan enfermeras. No tenemos enfermeras. No tenemos. Podría, de repente, si es especialista en algo, podría ser. Pero de la experiencia que tengo, no se tiene. Un docente no, porque el docente, su campo es otro ámbito que tenga que ver diferente a un conocimiento específico para la administración de justicia. Y entre psicólogos y psiquiatras, no se llama como psiquiatra un psicólogo, ya que el psicólogo solo es... El psicólogo es diferente del psiquiatra, es totalmente diferente. El psiquiatra es un especialista en medicina, pero en la salud mental. Y el psicólogo es una profesión paramédica que también nos puede ayudar a ver algunos rasgos de personalidad, nos puede ayudar a determinar si hay alguna afectación psicológica o no. Sí, pero hay pericias que hacen los psiquiatras y hay pericias que hacen los psicólogos, es diferente. Por ejemplo, en cámara Gesell, ¿alguien ha escuchado hablar qué es cámara Gesell? A ver, ¿qué es cámara Gesell? Vamos, ilústrenos. Es un interrogatorio que se hace en los menores de edad. Cuando hay una agresión sexual, justamente para evitar la revictimización. ¿Qué es revictimar? Es volver a hacerlo víctima, ¿no es cierto? Mira, denuncia a la víctima, una niñita de 12 años ha sido agredida sexualmente por su padrastro, llora, está triste, porque eso no es nada grato, va y denuncia al policía, y el policía le pregunta, ¿y qué pasó? Y como en nuestro país falta, ¿qué habrás hecho pues tú? ¿Por qué te ha violado? Así preguntan los policías. Está revictimizando. Entonces se ha ideado, ¿para qué? Antes de este nuevo código procesal, iba el policía, iba el fiscal, iba el juez, tenía que contar su versión 1, 2, 3, n veces. Y si se olvidaba, el fiscal estaba otra vez, y otra situación. Venía donde el médico, otra vez le cortaban eso. Qué triste, ¿no? Imagínate, ponte en sus zapatos, qué triste. Entonces se ideó esto, la entrevista única. La entrevista única es en un ambiente, así como han visto en las películas donde identifican a los delincuentes, un ambiente donde está la víctima y el psicólogo, experto en cámara Gesell. Y le pregunta a la víctima cómo pasó, los pormenores. Y en la otra sala, ahí está el fiscal, el juez, el policía, el abogado de la parte imputada, el abogado de la víctima, los familiares. Y en un solo acto se hace esa entrevista. Y así evitamos la revictimización. ¿Me entendieron? Entonces, la cámara Gesell es llevada por psicólogos. Por ejemplo, hay especialistas en eso. Y son buenazos. Son buenazos. Y el psiquiatra no lo podría hacer. O sí podría hacerlo, pero no es su competencia. ¿Ya, jóvenes? Listo, sigamos. Ahí se va a pasar la hora. Ya. Entonces, cuando hay preguntas que necesitan el conocimiento especializado de medicina, vienen los peritos de medicina legal. ¿Ya? ¿Qué buscan los peritos? La búsqueda de la verdad. ¿Ya? Buscamos la verdad con evidencia científica. No es lo que el médico cree, no es lo que el doctor cree, es evidencia científica con conocimientos científicos. Ustedes en la medicina que aprenden es ciencia, ¿no es cierto? ¿Han visto? Los estudios, dice, estudio randomizado, ¿no? De cortes, ¿no? Y tenemos la evidencia de que tal situación ocurre. Ese conocimiento es el que usa el médico, ¿para qué? Para esclarecer la verdad. Hay niveles de evidencia, ¿no? A ver, ¿han hecho medicina basada en evidencias? ¿Sí? ¿Están haciendo? ¿No han hecho todavía? Nunca van a hacer. La medicina ahora es medicina basada en evidencia, jóvenes. ¿Ya? Entonces hay niveles de evidencia. El primer nivel de evidencia es un estudio de cortes ciego, randomizado. Primer nivel. El último nivel es la opinión de expertos. ¿Entienden?
Entonces, en un juicio, un abogado que es bueno, dice, a ver, dígame su evidencia científica. ¿Cuál es su bibliografía? Ya he leído. Había un perito de parte, decía, es que le presento mis separatas de mi curso de medicina legal en 1969. ¿Tiene evidencia? ¿Lo ha publicado? ¿Los libros, las revistas? Nada, no había evidencia. Entonces, eso es, esclarecemos verdad con conocimiento científico. No es por creer en algo, ¿ya? Es lo que está escrito, lo que se ha tenido como por cierto a través de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene ese perito? Ahí está. ¿Qué características tiene un especialista en medicina legal? Solvencia científica, ¿ya? Acreditado. ¿Qué tienes que ser para ser médico legista? Los estudios, la acreditación. Nosotros somos peritos oficiales. ¿Qué significa? Trabajamos para el Estado. ¿Pueden haber peritos de parte? ¿Peritos particulares? Sí. Por ejemplo, en Lima, en Arequipa, en La Libertad, hay peritos de parte. Y son buenos. Y ganan buena plata. Levanten su cabeza por la plata. 15.000, ¿no? ¿Ya jóvenes? Digamos, un delito contra la libertad sexual. Te vas a ir cadena perpetua a la cárcel. ¿Harás el esfuerzo para tener tu perito de parte y tratar de desvirtuar la pericia del perito oficial? Lo hacen. Lo hacen, jóvenes. ¿Ya? Entonces, solvencia científica. El perito de parte, el perito oficial, debe tener solvencia científica. Conocer de qué están trabajando. Integridad moral, creo que ya lo hemos hablado. Objetividad. Les decía, este grupo, como es su amigo, le ayuda. El otro grupo, no me importa a quién le convenga o no le convenga mi pericia. A mí lo que me interesa es, lo que decía antes, esclarecimiento de la verdad. ¿Ya? Entonces, como nosotros trabajamos para el Ministerio Público, tenemos que ayudar al fiscal. Pobrecito el fiscal, ¿no? No. Le ayudamos a la víctima. ¿Y qué tal miente? Tampoco. Le ayudamos. Ayer vino un joven que había acuchillado a su amigo. Estaban tomando, se pelearon y le mete el cuchillo. Doctor, ¿sabe qué? Ya he conversado con mi amigo. Y ahí nomás lo vamos a dejar. Así. Doctorcito, por favor, no le ponga que le punzado con el cuchillo. Entonces me dice, doctorcito, usted dirá pues, doctorcito. Quería romper manos. Integridad moral. ¿Qué le digo? Ya, ¿cómo es? 15 y se va, como dice mi amigo. No. Objetividad. Como ya han conversado, ya lo dejamos, no, le pongo escoriación lineal de 3 centímetros. Y no pongo herida pulso penetrante. Y le pongo agente contuso. Y no le pongo agente con punta de filo. Y en la data le pongo, refiere que solamente le empujó. Y le hizo cosquillitas. Objetividad significa que tomas los datos y los aportas de tal manera que sirva a la administración de justicia. Y yo voy a examinar a esa persona y voy a encontrar la herida de 3 centímetros, está suturada, y le voy a pedir de repente una placa radiográfica para ver si ingresó a cavidad. Y voy a tomar las funciones para ver cómo está su frecuencia respiratoria, ¿cierto? Y eso le voy a poner en conocimiento a esa persona, al fiscal. Y le voy a decir, es una herida por agente con punta y filo, que ha puesto en riesgo la vida, si es que ha producido un neumotórax o un hemotórax. Y esa persona no puede estar en la calle. ¿Dónde debe estar? ¿Me entendieron? Objetivo, jóvenes. A veces viene la mamita, viene sin sus zapatitos, viene con sus ojotitas, viene con su faldita y toda su cita, ¿no? Como vive en el campo. Pobrecita, hay que ayudar. Me ha pegado mi esposo. ¿Le revisas? No tiene nada.
No, pobrecita, hay que ponerle equimosis, herida, tumefacción, impronta de correa en la espalda. No, eso no es el objetivo. Viene un delincuente así todo rayado así. O ellos tienen sus rayas, ¿no? Así, sus tatuajes acá, su sarita colonia. Y me dice, doctor, yo ya he estado como 5 veces en la cárcel, así es que no me importa lo que me va a pasar. Ay, que es un desgraciado, perdón la palabra. Este hay que meterlo en la cárcel. Y entonces, pierdo mi objetividad y comienzo a anotar ahí. Todo en contra de él. No, hijos, no se hace eso. Sea delincuente, sea víctima, sea pobre, no sea pobre. O a veces vienen todos, vienen con sus apellidos, esos apellidos compuestos, ¿no? Que les gusta a la gente. Que yo nací en tal sitio, que yo soy blanquito, que mi familia es tal. Que yo le conozco una vez vino un abogado y me dijo, yo le conozco al director regional de salud de Cusco. Doctor, si usted me ayuda, mañana mismo está trabajando donde usted quiere. Así, le digo así. No pues, no jóvenes. Objetivos. Lo que tenemos evidencia lo dejamos ahí. Lo que no hay evidencia, no. Una vez vino un joven que le habían cortado, se había peleado con la botella de cerveza y le habían cortado la mano así, una herida cortante. Y él, ¿qué hizo? Cuando se cayó el otro, le pateó la nariz. La patada, la nariz, una fractura conminuta, con desplazamiento. 25 días. Herida. 12 días. ¿Qué va a hacer? Se va a la cárcel. Y va donde un coleguita, un traumatólogo, y le dice, doctor, me voy a la cárcel, tiene que incrementarme. ¿Y qué se hace poner? Sección de tendones. ¿Qué tendones tenemos aquí? Ahora, ¿qué tendones? Ahora, ¿qué es eso? A ver, ¿qué no? Ahora. El flexor profundo y el superficial, ¿no es cierto? Entonces, pero es gracioso, pues, cuando llega, dice, doctor, estoy viniendo para que me reevalúe porque usted me ha visto la herida, pero no me ha visto que tenía sección de tendones. Usted ha trabajado mal, me dice. Ya, muy bien. Y le digo, a ver, haga puño. No puedo, doctor, no puedo, me dice. Ah, no puede. Tráiganme el informe de lo que le han operado, porque hay que hacer termografía, ¿no es cierto? ¿Sí? Tráiganme el informe. Y trae el doctor, le dice, doctor, tal, se hizo termografía, tal fecha, tal cosa. Y lo triste de este muchacho es que yo siempre estoy detrás de ellos, ¿no? Paro acá atrás. Así. Y le digo, ¿qué me ha dicho? Y su mano. No, era falso, era mentira. ¿Me entendieron? Entonces, tenemos que ser objetivos. Alguna vez traen informes, fractura de nariz 15 días. ¿Ya? 15 días. Entonces viene informe de placa radiográfica, signos radiológicos compatibles con fractura de nariz. Tú ves la placa, porque también sabes ver placas, ¿no es cierto? Y no hay ninguna fractura. Y el radiólogo dice que tiene fractura. Si pierdo mi objetividad, ¿qué voy a hacer? Ah, es que el radiólogo dice, pues. O hay un neurólogo acá que a todos le pone test grave. Viene la chiquita, dice que le empujó la otra niña en el colegio y esto pasó. Ay, le metí. Y el colega le pone el test grave. Y le pone cefalea postraumática. Diagnóstico. Un test grave. 60 días a la cárcel. ¿Qué te parece? Pero la persona al día siguiente que le empujó, viene al servicio caminando, sube gradas, me habla, me cuenta su historia, le evalúas, y no tiene signos neurológicos, de compromiso neurológico. Si yo no fuera objetivo, dice el neurólogo, dice el neurocirujano, y esa otra persona, ¿cómo le estamos tramitando su denuncia? ¿Estamos haciendo bien o mal? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Objetividad, imparcialidad.
No importa si es tu familiar, no importa si es tu conocido, no importa si te llaman por teléfono, a veces te llama el director, te llama el fiscal tal, te llama el periodista tal, el doctorcito una manito, pues usted sabe, ahora nos ayudamos, ahora le toca a usted, después me toca a mí. No. Muchas veces vienen los periodistas y se sientan, doctor, ¿podemos conversar? Ya, vamos, conversemos. No se hace caso, joven. Tu objetividad no tiene precio. Metodología. Tenemos que tener un método de trabajo, humildad. Quien más conoce, más humilde. ¿Ah? Quien más conoce, más humilde. No se conviertan en esos colegas que les gusta levitar, por si acaso. Hay otros levitadores, ¿no? En el hospital así. Doctor, buenos días. Ni te contesto. Doctor, ¿puedo comenzar un ratito? Ni te respondo. No, jóvenes. ¿Para qué estudias medicina? Para servir. ¿Ya? Estudias medicina para servir. Por más que sea neurocirujano, la especialidad que quieras, cardiovascular, lo que tú quieras. Cada especialidad tiene su conocimiento y tiene el valor. Entonces, no te vuelvas el limitador, por favor. Sé humilde. El que más conoce, conoce mejor a la persona. El que más conoce, entiende mejor al ser humano. ¿Ya? Autocrítica. El ser humano es imperfecto. A veces nos equivocamos. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer retroalimentación. Hoy día hago tal cosa y voy pues a pensar en mi casa. ¿Cómo lo hice? Voy a estudiar, voy a leer. Me equivoqué. Mejoro. Eso se llama la mejora continua de la calidad. Cada día, cada momento puedo mejorar. ¿Ya? Autocrítica, jóvenes. Algo que tienen que aprender los peritos y los médicos sobremanera es saber expresar lo que saben, lo que quieren decir. Claridad en la exposición. ¿Han visto esas recetas? Ni se entiende la letra. Agarran la receta y le dicen, ¿te tomas eso? Ahí está lo que te he dicho. ¿Será correcto? No, joven, date el tiempo, explícale, haz buena letra. ¿Ya? No porque esté en tu consultorio privado, ahí sí le dices todo el tiempo, ¿no es cierto? Y en el hospital público, ni quieres que te salude. Entonces los médicos, como siempre estamos ante el escrutinio de los demás, tenemos que saber exponer, saber decir. ¿Y por qué medicina legal? Claridad en la exposición, porque vamos a ir a disertar en un juicio. Allí está el juez, allí está el fiscal, allí están los abogados, la gente, los periodistas. Te preguntan, doctor, explíquenos, ¿cuál fue su técnica? ¿Qué hizo? ¿Qué encontró? Tú tienes que exponer con claridad. ¿Me entendieron? ¿Ya? Y algo muy importante es saber redactar. Aprendan redacción, jóvenes, porque tienen que escribir documentos. Imagínate con falta de ortografía, imagínate que tu documento esté mal hecho. Imagínate. ¿Cómo quedas? Cuidado con eso, jóvenes. Saber redactar y ojo, ¿para quién van esos certificados médicos legales? ¿Para otro colega? Para un abogado, ¿no es cierto? Los fiscales, los jueces son abogados. Llevan el curso de medicina legal. Les enseño también a los colegas, a los compañeros de derecho. Pero es diferente la enseñanza a ellos que a ustedes. Ellos no conocen toda la medicina que ustedes conocen. No conocen el cuerpo tal como lo conocemos nosotros. La fisiología, la patología, no la conocen. Pero ellos entienden lo que pueden entender. Entonces, cuando nosotros hacemos el certificado médico legal, tiene que estar dirigido a un abogado, con términos sencillos, con términos simples de entender. Con ejemplos. ¿Ya? Alguna vez uso mi cuerpo todavía. A ver, nos paramos en posición anatómica, señor juez, es la posición anatómica, la descripción de las lesiones es en esa posición. Comenzamos a ver. La primera clase de anatomía, ¿se recuerdan? ¿Sí? ¿Hemos hecho anatomía con algunos de ustedes? ¿Sí creo, no? Ya. Entonces, comenzamos a explicar eso, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Fortaleza moral. No te olvides eso. Fortaleza moral, el médico sobremanera. Entonces, ejercicio de la medicina. La salud es un bien tutelado.
ustedes tienen derecho a la salud. No pueden renunciar a su derecho. Dice, el respeto a la dignidad humana. El médico, más que nadie, tiene que respetar al ser humano como tal. ¿Ya? Entonces, el sector salud está dividido a través del Estado en un componente que tiene que ver con la administración, un componente que tiene que ver con la prestación de servicios de salud. ¿Ya? Y entonces, allí está el MINSA como órgano rector, ¿ya? Es salud. Pero, en el tema médico-legal, el Estado también tiene que asegurar la presencia de otras instituciones que tienen que ver con la administración de justicia. Y entonces que básicamente están regentadas por profesionales del derecho. Y ahí está el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Que, ojo, es diferente al Poder Judicial. Muchas veces confunden al Poder Judicial con el Ministerio Público. Hay periodistas, esos periodistas nombrados de la televisión peruana, que confunden al Poder Judicial con la Fiscalía. Es totalmente diferente. ¿Ya, jóvenes? Ministerio Público, Poder Judicial, ¿ya? Allá donde está el Ministerio Público está la Fiscalía. ¿Ya? El Ministerio Público es una institución totalmente diferente, es autónoma, y los fiscales vienen a ser los titulares de la investigación. Hablamos de investigación. Los fiscales son los titulares de la investigación. Ellos son los que dirigen la investigación. ¿Ya? Nadie puede decir al fiscal vas a hacer tal o cual cosa. ¿Por qué está ahora en tela de juicio la fiscal de la Nación? Porque tenía pues su procesito la hermanita. ¿Y qué hizo? Sacó al fiscal que estaba investigándola y puso a otro fiscal. Y por eso probablemente la saque. ¿No es cierto? Entonces nadie tiene por qué incidir en un fiscal cuando investiga. Entonces, ¿y dónde está medicina legal? ¿Dónde está? Acá estamos. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Somos el brazo técnico del Instituto del Ministerio Público. Estamos adscritos al Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, el ente rector de la medicina legal a nivel Perú es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Ya? Dependemos de la Fiscalía. Cosa que está mal. En otros países, jóvenes, medicina legal es una institución totalmente diferente. ¿Por qué? Como formamos parte, muchas veces los fiscales quieren incidir sobre nosotros para que hagamos lo que ellos quieren. Y no podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces, pero hay algunos médicos, por ejemplo, es el fiscal. No es el fiscal. Genuflexo así. No. El fiscal tiene que ser genuflexo a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo la ciencia. Yo tengo el conocimiento. Yo tengo la verdad. ¿Me entendieron? Ustedes, jóvenes, ustedes tienen la ciencia, ustedes tienen la verdad. No es porque el fiscal venga, yo soy el fiscal tal. Muy bien, buenos días, buenas tardes. La ciencia dice esto, no lo que usted quiera. Porque si no, ya habría delito. Y hay muchos fiscales que inciden sobre los médicos. Y no debe de ser, jóvenes. ¿Ya? Lamentablemente en nuestro país es así todavía, ¿no? No debe de ser. Ojalá se estamos luchando para que nos pongan acá. Y así debe de ser. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, cuando hablamos de medicina legal, tenemos que hablar que hay un campo penal y un campo civil. Y hay otro más que tendría que ver legislativo. ¿Cómo es eso? En el campo penal, delitos. Toda aquella persona que que tiene un comportamiento antijurídico, que está en contra de lo que dice la ley, está cometiendo un delito. Por ejemplo, para darte un certificado, viene acá mi amigo, como es mi amigo, se ha hecho mi amigo, rápido nomás por los 15.000, se ha hecho mi amigo, me dice, doctorcito, ¿sabe qué curso está llevando? Ya, cirugía. Tenía que dar el examen, doctor, y me he quedado dormido. Un certificadito, pues. Ya, pero todavía. Ya, ¿cuánto es? Ya, 200 soles. Ando dudando, ¿no? Delito. Estoy certificando falsamente. El policía, ¿alguien tiene carro? Maneja, ¿no es cierto? Se pasó el semáforo. Te paró. ¿Qué te dice? Documentos.
no te voy a decir papeles, ¿ah? Documentos. No tengo licencia, jefecito. Dice, ¿no? Al jefe dicen acá, ¿qué dice jefe? Policía eres. ¿No? Ya puede, doctor, ya puede, jefecito. Y por debajo de los documentos saca así su billetera y ahí le pone 10 lucas. 100 solcitos. Por favor, Ya te dice. por favor, señorita, no sea malita, pues. Y por ahí te está filmando la cámara. Delito el que recibe, delito el que da. ¿Me entendiste? ¿Ya? Si no te grabó, Es que hay unos de que te dicen, te paran en la andina, digamos, y te piden tus papeles, y luego te dicen, me sigues, y se van hasta el mall, y en el mall te vuelven a parar y te vuelven tus papeles. Pero ya tienes que poner 200 soles dentro, en la andina. Hay nadie, ¿verdad? Ahora das cuenta? dilo sin llorar. pero O sea, he visto un contrato. ¿cómo es el procedimiento cuando te paran? Pues no debes bajarte del carro. Y no debe llevarse sus documentos. Policía que hace eso, hay que quejarlo. Es un delincuente. Policía es un delincuente. Fiscales, doctorcito, es que yo nomás quería hacerle así, nomás. Estábamos bebiendo y nos hemos puesto un poco calentones. Al final hemos tenido sexo, pero ella dice que le he violado. Pero yo no le he violado, ella quería. ¿Por qué cree que hemos ido a tu cuarto? Ya, sí, tienes razón. Pero ¿cómo es? Delincuente también es fiscal. Delincuente también es fiscal. Jueces, delincuentes. Tenemos jueces ahí adentro, fiscales ahí adentro, policías ahí adentro. ¿Me entendieron? En el ámbito penal, delito, un comportamiento antijurídico que va contra lo que está establecido en la ley. ¿Me entendieron? ¿Ya? ¿Cómo hacen cuando beben, manejan el carro? Es que yo manejo mejor cuando tomo. No sabes, yo soy un tigre, soy un tiburón, dice, ¿no? Y manejan. Yo todavía corro, dice, voy a... Delitos. ¿No? Es que yo soy consumidor, los que se drogan, los que venden, dice, cuando los pescan, dice, es que yo soy consumidor. ¿Qué estaba llevando? Pasta básica de cocaína. ¿Qué estaba llevando? Marihuana. ¿Qué estaba llevando? ¿Ves? Y les encontramos, pues, y hay un tope, ¿no? De consumidor en gramos. 120. Sí. Y le encontramos con medio kilo y yo soy consumidor. Para mi semana. Para todo el año. Más barato, mejor mayor. Eso es penal. Entonces, medicina legal, cuando hay contra la vida, el cuerpo y la salud, ahí viene medicina legal. ¿Para qué? En el momento de la investigación. Cuando ya se hace la formalización, el proceso penal, ¿para qué? En el juicio oral, allí expliquemos nuestra pericia. Hay dos momentos en los cuales el médico legista, el perito forense, va a trabajar. En la investigación, por excelencia, y en el momento del juzgamiento. Entonces, otra tarea que les voy a dejar ahora, otra tarea, me averiguan las etapas del proceso penal. ¿Ya? Etapas del proceso penal. Listo. En la parte civil, jóvenes, en la parte civil, ¿qué tiene que ver la parte civil? De repente, le cortaron su cara, deformidad de rostro, pero él va a ser doctor. Imagínate un doctor con su adorno, ¿no? Nadie va a querer ir a tu consultorio. ¿No? Cirujano plástico todavía. Ustedes también de la manito. Ahí, ¿dónde están nosotros? Así todavía. En el proceso civil, ¿qué es lo que vemos? La reparación civil. ¿Qué pasa? Imagínate que le desfiguramos el rostro. Hay que resarcir ese daño, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si hay un suceso de tránsito y matamos a alguien, digamos al papá de alguien? Dios no lo quiera. El muchacho está estudiando. Ahora, ¿quién le ayuda a estudiar? ¿Quién le solventa? Él, como la mayoría de muchachos, ni saben trabajar, ni saben lavar su ropa, ni tender su cama. ¿Tiene su cama? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, hay perjuicio. Esa pobre señora queda al abandono, esos niños quedan al abandono. Entonces, en el proceso civil se ve la reparación civil
el daño, las secuelas que puede ocurrir. ¿Entendieron? A ver, ¿qué tal? Tú eres cirujano plástico, una amputación de mano. Inutilizado. Puedes tener todo el conocimiento, pero ya no puedes eres cirujano. Imagínate. ¿Ya? ¿O qué tal si tú, por ejemplo, ustedes son jóvenes, ¿alguien tiene hijos en la clase? ¿Alguno? Ya digan la verdad, no nieguen a sus hijos. ¿Ya? No, todavía, estoy practicando, no va. A ver, ¿qué dicen por allá? ¿Qué dicen por allá? ¿Usted? ¿Todavía? No están diciendo la verdad. Por si acaso, al final voy a enterarme de la vida de todos, ¿ah? Perito, pues. ¿Ya? Tienen un sistema. Y entras y pones un nombre. Claro, ahí yo meto el nombre de él, ya sé dónde vive, quién es su mamá, quién es su papá, su talla, todo. Pues. Si tiene algún proceso, ¿no? ¿Dónde nació? Todo, ¿ya? Voy a averiguar eso. ¿Estás limpia? Jóvenes, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera tener hijos? Mi expectativa es tener hijos, tener descendencia, pero por ahí ha habido un caso acá, ¿no? En Cusco. El año pasado fui a hacer un peritaje al penal porque la señora que le pegó y estaba ahí adentro el agresor, la agredió sexualmente. ¿Qué contrató la señora? A uno de ahí adentro para que... El pene, los 2/3 distales, chao. Y lo encontramos ahí, pues, pobrecito. En el campo penal hay lesiones. Ha realizado un acto donde ha hecho impropio el órgano para la función. Imagínate un pene, ya no va a poder copular, porque el pene es el órgano copulador masculino, ¿verdad? ¿Ya? En el campo penal, en el campo civil, le afectó su capacidad reproductiva. ¿Qué te parece? Me tiene que resarcir, me tiene que pagar. Por más que me pague, claro, no va, pero algo es algo, dice, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay campos jóvenes. Entonces, medicina legal en el campo penal, por excelencia. Delito contra la vida, el cuerpo y la salud. En el campo civil, para ver secuelas, para ver incapacidades, ¿ya? Y falta lo que les decía, el proceso legislativo. ¿Cómo es eso legislativo, doctor? Alguno de ustedes de repente quiere ser congresista. ¿Ha visto esos congresistas que tenemos? Hay un congresista que era médico y decía que leer mucho hace mal, causa Alzheimer. Médico, ¿ah? Qué tristeza que un colega diga esa soncera. Perdón la palabra. Qué bárbaro. Y hay colegas médicos, uno que es médico de cabecera de uno que ya estaba como presidente. ¿No? Necesitamos buenos congresistas con conocimiento, no por otras cosas. Entonces, jóvenes, en nuestro país falta mejorar muchas cosas. Por ejemplo, cuando hacían su anatomía, ¿en qué cadáveres trabajaba? ¿Tenían cadáveres? Algunos tenían, ¿no? Unos todos charquis, todos feos, ¿no? Todos cortados, ya las estructuras ni se miraba nada. Qué bonito sería que haya acá, así como en otros países, así como hay procura de órganos para la donación, que haya procura de cadáveres. Y que haya convenios entre la universidad y nos den cadáveres. Por ejemplo, mi abuelito ya se va a morir, ya está desahuciado, entonces que vaya allá. No, por eso oxiso pues, no te pasa. ¿Cierto? Entonces, jóvenes, hay mucho por hacer. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del vientre de alquiler? Sí. ¿Cómo es eso? A ver. Soy de Emily Pago y Emily. Teóricamente es eso. Y después, si Emily quiere reclamar el bebé, No puede. No puede, porque pero no está normado en nuestro país. No está normado en nuestro país. te vas fuera. Por eso van afuera, pues. Moramos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, hey, de que jugara, va a preguntar eso, ¿ah? Me va a explicar los dos, la siguiente clase, sobre reproducción asistida. Los dos, ¿ah? 5 minutos para cada uno.
¿Estamos de acuerdo? Ya está. Me hace recordar, ¿ya? Listo, joven. Usted también. Hace falta legislar, jóvenes. Hace falta legislar. Por ejemplo, los médicos, cuando vamos al hospital a evaluar a un paciente, los otros colegas, a pesar de que son colegas, a pesar de que llevan medicina legal, se agarran la historia clínica. No, dicen, es que todavía no está listo. Ahí va a encontrar todas las deficiencias y no nos quieren dejar ingresar. Cuando la historia clínica, ¿a quién le pertenece la historia clínica? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le pertenece? Fuerte, fuerte. Al paciente. No le pertenece al hospital, no le pertenece al doctor, le pertenece al paciente. Y si yo voy a examinar la historia clínica es porque le beneficia al paciente. ¿Me tienen que negar la historia clínica? Es que hay normas, pues. Es que hay normas para respetar. Si el paciente no tiene capacidad de decirlo, recién el familiar puede estar acreditado para que dé ese favor de acceder. Hay todos estos códigos jóvenes, el código de Nuremberg, la declaración de Helsinki, la declaración de Ginebra, el código de ética médica, la declaración de Lisboa, el código de ética y ontología del Colegio Médico del Perú. Cuando ustedes van a jurar antes de que sean médicos, tienen que hacer un curso de ética y ontología, les van a dar su código de ética y ontología en el momento que están haciendo el juramento médico y les van a dar su título profesional. ¿Ya? Declaración de negligencia médica, hay una serie de declaraciones y cada año se va implementando esto. Entonces, la medicina está arreglada, está reglamentada, sobre todo en lo que es la dignidad humana, el primum non nocere. ¿Qué es primum non nocere? ¿Quién sabe? Primero es no hacer daño. Nosotros, ¿qué es ser médicos? Es brindar cuidados, ayudar. El médico no es Dios como se cree, el médico es aquella persona que con conocimiento ayuda a que la persona recupere sus funciones. Eso es lo que hace. No ayuda, no hace otra cosa. No creamos funciones al cuerpo, solamente le ayudamos a recuperar sus funciones. Con medicación, con intervenciones quirúrgicas. ¿Cierto? Ese es el trabajo del médico. No es como dicen, yo soy casi Dios, soy sin Dios, soy como Aquiles. Mentira. Soy médico, soy un ser humano común y corriente que estudió para ayudar a mis semejantes, para ayudarlos. Ya jóvenes, dignidad humana, no te olvides, trata a tu paciente como si fueras tú mismo, como te gustaría que te traten. No estés cobrando, no estés llevando a tu consultorio, no estés haciendo mala letra, no estés tirando la receta, no estés diciendo ¿para qué vienes a esas horas? O los ginecólogos, ¿para qué abriste las piernas? Como dicen, qué triste, ¿no? Que un médico diga eso. Que una obstetriz diga eso. Cuidado, jóvenes. Ha botado su mochila, te lo va a pisar. Listo, jóvenes, mira. Entonces, ¿cómo es el proceso de justicia? Cuando hay un acto delictivo, posible acto criminal, se hace la denuncia. ¿Dónde se hace la denuncia? En la fiscalía, en la policía. Lo que les decía al principio. ¿Ya? Cuando se hace la denuncia, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer la investigación. ¿Quién dirige la investigación? La fiscalía, el fiscal. ¿Ya? Entonces el fiscal coordina con el policía, coordina con ciencias forenses, médico legista, para hacer la investigación. Entonces dijimos al principio, en el ejemplo que hicimos, víctima y agresor. Tomamos testimonios, los testimonios, y entonces los peritos, ¿qué hacemos? Peritajes. ¿El peritaje cuál es la función? Corroborar el testimonio de la persona. Él puede decir lo que él quiera, ella puede decir lo que ella quiera, pero entonces es las ciencias forenses con conocimiento científico que va a decir la verdad. Sí hubo tal cosa. Doctor, el familiar dice que le mordió, y en efecto tenemos ahí la impronta dental humana y le cotejamos con sus dientes igualitos. Ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces, en la investigación, una vez que se investiga, se hace la denuncia. ¿Quién hace la denuncia? La fiscalía le va a denunciar a quién? Al Poder Judicial. A esa persona. Le va a incoar proceso de investigación penal. Entonces, es el Poder Judicial el que va a decir, tiene los elementos necesarios para hacer el proceso penal.
hay un proceso de, es un juez de control de acusación. ¿Ya? Y luego, el Poder Judicial va a juzgar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, mira, ¿dónde está medicina legal? ¿Ya? ¿Dónde está medicina legal? En el proceso de la investigación. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Sigamos más adelante. ¿Qué hora es, por favor? 8:05. ¿8:10? 5. Me tengo que ir. Porque en mi casa me están esperando. Y si no, Lo pega. ¿me pegan? ¿No? No. Ah, Acá terminamos ya, 5 minutos. ¿qué es Medicina legal y ciencias forenses, mira, trabajamos con la policía, con el Congreso, con la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo. Alguien se olvidó de decir Defensoría del Pueblo. Otros colegios profesionales, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La línea 100, ¿saben qué es la línea 100? De la mujer. El Consejo Nacional de la Magistratura, antes, ahora es el Consejo, ¿cómo se llama? Antes era el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora es la Junta Nacional de Justicia, la que nombra jueces y fiscales. ¿Te acuerdas del caso de los cuellos blancos, no? Oye, pues, tiene que entrar tal. ¿Y a qué le pregunta para que ingrese acá el fiscal? ¿Cómo se hace el arroz verde? Y al otro le dice, dígame en qué artículo, qué inciso dice que la persona que ha sido agredida físicamente, si no es atendida por el médico legista, el médico es capaz de ser denunciado hasta ¿con cuántos años de prisión? ¿Cómo se hace el arroz verde? Y al otro le pregunto algo rebuscadísimo. ¿Quién va a entrar? Hermanito, ¿cuánto hay un caso de agresión sexual? ¿Cuántos años tiene la niña? 12. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que le bajemos la pena o que quiere que lo exculpemos? Se ha ido, ¿no? Se ha ido del Perú ese sinvergüenza. Eso hacía en la Consejo Nacional de Magistratura. Ahora es la Junta Nacional de Justicia. Pero igual hay corrupción en nuestro país. ¿Y por qué hay corrupción? Porque falta integridad, porque falta ética, porque falta formación, porque nadie nos tomamos en serio las cosas, jóvenes. Tómense en serio las cosas. Usted ha elegido ser médico y sea bueno en lo que haga, desde que nace hasta que cuelgan los zapatos, ¿no? Ministerio de Justicia, de MUNA, todas las instituciones coordinan con nosotros, jóvenes. Nosotros trabajamos para todas esas personas. Es muy importante. Si los médicos clínicos trabajan para resolver la salud individual de una persona, nosotros trabajamos para resolver la salud de la sociedad. Si nosotros tenemos una buena administración de justicia, tenemos un país justo y por tanto un país desarrollado. No estamos así. ¿Por qué? Mucha corrupción en nuestro país. Da pena. Da tristeza, joven. Cuídense. Ahí no me dejo.